Muy buenas tardes, estimados. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted, profe? ¿Sabes qué bien? No me quejo. Ya. Lo que vamos a realizar hoy día es la revisión del ejercicio que les comentaba la semana pasada. ¿Ya? ¿Quién pudo resolver este ejercicio? ¿O quién no pudo? Profe, yo no le entendí mucho el ejercicio. ¿Ya? En la parte donde hace... A ver, estoy buscando. Donde saca el número total de variables de corriente independientes que se especifiquen. Usted decía que eran 6 más 1. ¿Ya? De esa parte no entendí mucho. De ahí para adelante no entendí. Ya, a ver, veamos. Nosotros tenemos cierto que dice acá, vamos a ver este tema, ¿cierto? Nosotros teníamos cierto que nos dice las variables de corriente independiente, eso lo entendimos, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Número total de ecuaciones de balance independientes, ¿también se entendió? También, profe. Perfecto. Número total de variables y corrientes independientes que se especifiquen. Ahí Ahí empezamos a queda la decaer. embarrada. Ya. Nosotros decíamos, vamos viendo, número total de variables, ¿cierto? De corrientes independientes, nosotros mencionábamos que eran 12, ¿ya? Vamos viendo cuántas se especifican de esas 12. ¿Cuáles son esas 12, perdón? Las 12 que hay son las composiciones en la alimentación, las composiciones en el destilado, las composiciones en el fondo, en este caso, que es el nombre que recibe el subproducto o el producto no deseado de la columna de destilación, y ahí se completan 12, ¿cierto? ¿Cuántas variables independientes tenemos? ¿Cuántas variables que se especifiquen? O sea que yo conozco el valor. Acá tengo 4, conozco el valor de esas 4. Acá tengo 5, ¿ya? Y eventualmente acá yo voy a tener que el resto, ¿cierto? Va a estar aquí. Ahí tenemos 6 que se especifican. Yo sé cuánto valen o yo sé que yo tengo la dependencia de una y de la otra, ¿cierto? Para poder indicar cuáles son, ¿ya? ¿Por qué dice acá 6 más 1 y no dice 6? Porque yo tengo una corriente que no es independiente. Si nosotros hacemos el balance, ¿cierto? Yo voy a tener que la cantidad de moles que ingresan, ¿ya?, a la alimentación tiene que ser igual a la cantidad o al flujo en el destilado más el flujo en la base o en el fondo, ¿cierto? Entonces, este valor yo ya lo tengo. Son 1000 moles por hora.
Y una vez que yo saque este, por ejemplo, si es que ese es el que voy a sacar, este va a ser dependiente. Y si yo saco este de aquí, yo voy a poder calcular fácilmente ese de ahí. Lo que nos va a dar, ¿cierto? Por eso hay un flujo que es independiente, pero una vez que lo calcule, el otro se vuelve dependiente. Por eso está ese 6 más 1. ¿Ya? Ya, profe. Ahí sí le entendí. Ya. Ya. Entonces, vamos revisando el ejercicio como tal. Nos dicen, ¿cierto?, que una corriente de 1000 mol por hora disponible de la siguiente composición, o sea, es la alimentación que nosotros tenemos, tiene esos porcentajes, ¿cierto?, o esa distribución que lo podemos aquí ver en la figura. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar, primero vamos determinando la cantidad de variables que nosotros tenemos. Claramente tenemos 12, donde son 4 aquí, 4 acá y 4 acá. Vamos a plantear el número total de ecuaciones de balances independientes. En donde yo tengo que C3, por si acaso, corresponde a propano. Entonces, cada vez que yo hable de alimentación, aquí estamos hablando de propano, ¿cierto? Va a ser que XC3M tiene que ser igual a XC3D más XC3B, que es el que se va en el fondo, ¿cierto? Después tenemos lo que viene siendo el isobutano, ¿ya? Que es el que se representa con la letra I latina C4. Entonces, XIC4 en la alimentación tiene que ser igual a XIC4 en el destilado más XIC4 ahora en el fondo. Y así con todas las otras, con todos los elementos que nosotros tengamos, ¿ya? También hay que hacerlo con el isopentano. Isopentano, que en este caso va a ser que XIC5 en la alimentación tiene que ser igual a XIC5 en el destilado más XIC5 en el fondo. Y eventualmente también necesitamos, ¿cierto?, el pentano como tal, que es el último que se menciona, y que en este caso va a ser XC5M, va a ser igual a XC5 en el destilado, perdón, aquí esta es B larga, más XC5 en la base, ¿ya? Esos son nuestros 4 balances, ¿cierto?, independientes. Pero nos falta algo todavía, ¿ya? Para que esto sea completo. Y es que esto de aquí tiene que ir ponderado, cada uno de estos elementos tienen que ir ponderados por el flujo, en este caso flujo molar, ¿ya? Entonces, vamos a traducirlo, ¿cierto?, cada uno de estos elementos a lo que es la ponderación másica. Entonces, nosotros aquí tenemos 1000 mol por hora por la fracción del propano, que en este caso es 0,2. 1000 por 0,2, no es necesario mucha calculadora, ¿cierto? Serían 200 mol por hora.
Y eso es igual a XC3D por el flujo de moles, ¿cierto?, en el destilado, más XC3B por N sub B. ¿Ya? Luego vamos viendo el isobutano serían 300 mol por hora. Y eso va a ser igual a XIC4D por el flujo de moles en D más C4, ¿cierto? Super B por el flujo en B. Luego el isopentano, que de nuevo esta vez son 200, va a ser igual, ¿cierto?, a X y C5 D por N super D más X y C5 super B por el flujo de moles que tenemos en la base, ¿ya? Y finalmente vamos a tener, ¿cierto?, los 300 mol que se van, ¿cierto?, a el isopentano. En este caso va a ser C5D por el flujo de moles en D más XC5 en B por el flujo en B. ¿Ya? Entonces, claramente la suma de todos estos componentes no puede superar los, por ejemplo, el propano, la suma de moles de propano no puede superar los 200 moles por hora. Si lo supera, tenemos un problema, ¿ya? Entonces tenemos eso que es nuestro primer balances independientes. Después tenemos que revisar cuáles van a ser algunos de los componentes, si es que existe algún otro componente que me lo indiquen, que me digan con eso, poco menos me lo apunten con el dedo. Y en este caso tenemos este de aquí, que va a ser que ese valor es el de isobutano, vale 0,4 en el destilado, ¿ya? Que era una de las obligaciones que nosotros teníamos, ¿ya? Y también teníamos otro que venía en el enunciado. ¿Ya? Nos dicen, ¿cierto?, que se desea que el destilado tenga todo el propano que entra a la unidad. O sea, básicamente lo que nos están diciendo es que XC3B vale 0. En realidad lo vamos a escribir acá abajo, ¿cierto? Mejor. Profesor, ¿qué significa X? En este caso es la fracción. Por ejemplo, la fracción o el porcentaje de. Por ejemplo, aquí lo que nos están diciendo es que tú tienes un flujo de 1000 mol por metro, 1000 mol por hora, perdón. ¿Ya? Entonces aquí te dicen que XC3M es 0,2. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Que de todo de cualquiera sea el flujo, pero del flujo másico, o en este caso molar que yo tengo, 0,2 o el 20% de ese flujo es propano. Ya, profe, ahora sí, entendí. Entonces, sabemos que X sub C3 B vale 0, porque es una obligación que nosotros teníamos del enunciado o es lo que se nos está solicitando, ¿ya? Así como el 80% del isopentano. Y ahí está un poco más difícil, ¿cierto? Pero lo podemos revisar, ¿cierto? Básicamente, el isopentano, ¿qué quiere decir esto?
que el 80% de 200, o sea, 160, tiene que ser igual a esto. ¿Ya? O sea, hace que, lo vamos a dejar escrito aquí, que x C5D por n super d tiene que ser igual a 160. ¿Ya? No sé cuánto va a ser x y C5. O sea, no sé cuánta fracción, a cuánto equivale esa fracción en fracción, pero me va a servir para poder calcular, hacer los cálculos restantes. Después nos dicen que su composición, la corriente de residuo deberá contener todo el pentano normal, o sea, el pentano, no el isopentano, que se alimente a la unidad. O sea que lo que podemos decir, que x C5D vale 0. No voy a tener, no voy a tener pentano normal en el flujo de destilado. Sí lo voy a tener por lo que se va al fondo. En este caso lo que quiere decir es que, si lo llevamos a ciertos cálculos, que x C5 D, perdón, B va a valer 200, por n sub b, perdón, por n sub b o super b va a valer 200. ¿Ya? No sé cuánto equivale eso en fracción, pero eso es lo que va a valer. ¿Ya? Entonces eso nos permite hacer algunos despejes que nosotros tenemos. Y claramente nos falta otro balance, que es el balance general que se llama. Que en este caso va a ser la alimentación n super m igual n sub d más n super b, donde ya sabemos que n super m vale 1000 mol por hora. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es ir desarrollando los cálculos según lo que nosotros tenemos aquí y lo que nosotros podemos ir analizando. Entonces, bueno, aquí en este dibujo, si ustedes se dan cuenta, ya nos entregan algunos elementos que nos podrían servir para determinar o ir dejando distintas fracciones, una en función de la otra, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerlo nosotros mismos, para aprender también, ¿ya? Entonces, vamos viendo el primer balance, o vamos a ir ordenándolo por los balances que tenemos mayor información. Nosotros sabemos que en el caso de aquí, básicamente vamos a tomar primero el tercer balance, el del isopentano. En el isopentano, a nosotros nos dicen que en el destilado se va el 80% de todo el isopentano, lo que nos dice que 200 tiene que ser igual a 160 más x y C5 por B por el flujo molar de B, o en el fondo, ¿ya? Claramente eso nos hace decir, ¿cierto?, que y C5 super B por N super B va a valer 40 mol por hora. Recuerden que esa es la unidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que los 200 mol por hora que ingresan a la torre de destilación se van a repartir en 160 por el lado de del destilado y en 40 por el lado de la base o el fondo. Eso nos dice la ecuación 3. La ecuación 2, que también la tenemos conocida, nos dice que 300
va a ser igual a 0,4 por n super d, perdón, más x y c4 super b por n super b. Al momento no podemos despejar más, pero ya tenemos un poco de información, que es lo importante. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos con la tercera ecuación, que ya sabemos, ¿cierto?, que básicamente, ahí me equivoqué, ¿cierto? De la última ecuación, perdón, que es esta de aquí, ya sabemos que 300 va a ser igual a x sub c5 super b por n super b. ¿Ya? Ahí me había equivocado, ¿cierto? Es 300. ¿Ya? Y claramente nosotros tenemos el balance general, que es el otro que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ir desarrollando esto, ¿ya?, ir haciendo despejes lo suficientes como para poder desarrollar este ejercicio. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos algunas cosas y tenemos cierta información que nos podría permitir desarrollar esto de manera adecuada. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es despejar n sub b. ¿Ya? ¿De dónde? De la ecuación general. Nosotros sabemos que n sub b, n super b vale 1000 menos n super d, o sea, lo que sale del destilado. Ya. Ahora eso lo vamos a introducir en la ecuación que resultó del tercer balance, o sea, de este de aquí. ¿Ya? Entonces, x y c5 super b por 1000 menos n super d tiene que ser igual a 40. ¿Ya? Entonces, 1000 por x y c5 super b menos x y c5 super b por n super d tiene que ser igual a 40. Recuerden que siempre estamos hablando de 40 mol por hora. Eso lo obtuvimos del segundo despeje. Seguimos, ¿cierto? Y vamos a entrar, ¿cierto?, a lo obtenido del segundo balance, del isobutano. Y vamos a entrar entonces en esta expresión de aquí, utilizando la información con la cual ya contamos. Y es que 300 tiene que ser igual a 0,4 n super d, ¿ya?, más x y c4 super b por 1000 menos n super d. ¿Ya? Entonces, 300 va a ser igual a 0,4 n super d más 1000 por x y c4 super b más
XIC4 super B por N super D. ¿Ya? Claramente aquí podemos hacer ciertas agrupaciones, ¿cierto? Pero va a ser mejor tenerlas así listas para utilizarlas. Finalmente, nosotros vamos a tener, ¿cierto? Del último despeje, el de aquí, vamos a tener que 300 tiene que ser igual a X super sub 5 B por 1000 menos N super B. Un N super D, perdón. ¿Ya? Entonces, 300 tiene que ser igual a 1000 por X super B sub C5 menos N super D por X C5B. ¿Ya? Y finalmente nos queda, ¿cierto? Lo que es nos falta lo que es el propano. En el propano, o el tema del propano, va a tener que ser 200 igual X sub C3D. Verdad, ese va a ser 0 por N sub D. N super D. Y aquí no hay despeje que hacer, no es necesario. ¿Ya? Y aquí ya podemos comenzar a trabajar todo lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Para poder ir relacionando elementos con elementos, hasta que vamos a llegar a un valor que va a depender cada uno de las distintas composiciones que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer aquí, ¿cierto? Es ir calculando con las distintas expresiones que nosotros tenemos. Entonces, nosotros sabemos que ND, en este caso, N super D, va a ser igual a 200 dividido X sub C3 por D. ¿Ya? La idea aquí es ir reemplazando este valor en cada una de las expresiones que hay N super D. ¿Ya? Que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Por lo tanto, vamos viendo. Vamos con, ya esa nos dio la primera, ¿cierto? La segunda, la que tiene que ver con el isobutano. Aquí está. Entonces, básicamente vamos a tener 300 igual 0,4 por 200 dividido X sub C3 super D. Más 1000 ¿ya? Y más 200 dividido X C3D. ¿Ya? Vamos con el siguiente. El de el isobutano ya lo tenemos. Isopentano. El del isopentano, ahí está. El del isopentano ya sabemos que es 1000. Profe, ¿no sería menos?
¿Dónde? La última X sub I C4B. Correcto. Menos. Gracias. Vamos con el isopentano. Entonces nosotros ya sabemos que es 300 igual a... ahí está. Perdón. Ahora sí. Vamos a tener que es 40 igual a 1000 x menos por 200 dividido x sub C3 por D. ¿Ya? Y finalmente ya tenemos la del pentano, que es más sencilla, debido a lo mismo, a que no contempla la... tiene un elemento menos, ¿cierto? O un componente menos. En este caso va a ser 300 igual a 1000 por C5B menos N sub D, perdón, eso es lo que estamos tratando de eliminar, ¿cierto? Menos X C5 super B por 200 dividido X C3D. ¿Ya? Lo siguiente ahora va a ser despejar el siguiente componente. ¿Ya? ¿Cuál componente creen ustedes que va a ser mejor despejar? ¿O cuál de las tres ecuaciones que tenemos creen que es más sencilla despejar? ¿Ya? ¿Cuál tenemos que despejar? ¿O cuál creen ustedes que deberíamos despejar? Recuerden que este ejercicio se los di a ustedes para que lo hicieran.
¿Cuál despejo? Podría ser la primera, profe, ¿no? Ya. ¿Y qué variable despejo de ahí? El XC4, Ya. Ok. Entonces, tendríamos 300 igual, perdón, 300 menos 0, perdón, 80 tiene que ser igual a 1000 menos 200 partido XC3D por X sub C4B. Entonces, 300 menos 80 C3D dividido por 1000 menos 200 XC3D. Y eso nos da XC4B. ¿Ya? ¿Qué hacemos con esto? Básicamente lo tratamos de resolver. No lo vamos a resolver, pero lo vamos a intentar. ¿Cierto? Lo que vamos a obtener entonces es 300 XC3D menos 80 dividido XC3D, todo eso dividido por 1000 XC3D menos 200 dividido XC3D. Se simplifican estos dos y nos quedaría únicamente los elementos que aparecen ahí. 300 XC3D menos 80 dividido por 1000 XC3D menos 200. Y eso tiene que ser igual a XC4 en B. ¿Ya? Es el resto que nosotros recibimos. ¿Qué más podemos hacer en este punto? Lo que voy a hacer aquí es tratar de despejar este valor de aquí. ¿Ya? ¿Con qué fin? ¿Ya? ¿Con qué fin? Vamos a tratar de dejar únicamente los elementos que son función del fondo.
¿Ya? Como quien dice, todos los elementos en función del fondo. Entonces, vamos a tener que X y C5 super D va a ser igual a 1000 X y C5 super B menos 40, todo eso por X super C3D dividido 200. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer con la primera expresión. Vamos a despejar XC3D y vamos a dejarlo en función del XC4. ¿Para qué? Para que así todas las expresiones que yo tengo, si se dan cuenta, todas las expresiones me van a quedar en función de la base. Entonces, a pesar de que este intento fue bueno, ¿cierto? Lo vamos a dar vuelta un poco. Entonces, esta expresión de aquí, a ver si podemos... Ahí sí. Ya, vamos a despejar XC3D de la de arriba para dejarla toda en función del fondo. Entonces, también lo puedo hacer de la otra, pero vamos a hacerlo así. 300 va a quedarnos 300 menos 1000 por X sub C4 B larga más 200 dividido, perdón, bueno, todavía ese no entra. 300 menos 1000 X sub C4 super B tiene que ser igual, ¿cierto?, a 0,4 menos X sub C4 B factor de 200 dividido X sub C3 D. Entonces, ahora este elemento de aquí, yo lo paso dividiendo acá, quedándonos lo siguiente. 300 menos 1000 X sub C4 super B dividido por 0,4 menos X sub C4 B. Y eso es igual a 200 dividido X sub C3 super D. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Despejamos X sub C3D, quedándonos eso, lo siguiente. Super D va a ser igual a 200 por 0,4 menos X sub C4 super B dividido por 300 menos 1000 por X sub C4 super B. ¿Ya? Y ahora todas las expresiones, porque esta de aquí, yo la tengo que ingresar acá. Y esto de aquí, yo lo puedo ingresar aquí. Entonces nos va a quedar un elemento que va a estar únicamente en función de los factores de la base, lo cual es bastante agradable. Entonces, ya tengo un elemento, ¿cierto?, que me permite el despeje. Tenemos, ¿cierto?, un valor, ¿cierto?, que en este caso es, yo lo reemplazo en esto que está aquí, en esta expresión de acá, y también esta expresión yo la reemplazo aquí, y me va a quedar una expresión despejable.
Entonces, de la segunda expresión, yo voy a tener que X y C5 super D va a ser igual a 1000 menos X y C5B menos 40. Perdón, ese es por, y aquí es menos 40. Todo eso por el X sub C3D. Si yo lo reemplazo con lo que teníamos anteriormente, lo que vamos a obtener es 0,4 menos X sub C4B dividido por 300 menos 1000 X sub C4B. La última nos da como 300 igual 1000 por X sub C5B menos X sub C5B por 200 dividido X sub C3D. Entonces viene siendo 300 menos 1000 X sub C4B dividido por 0,4 menos X sub C4B. De la hermosa cantidad de variables que nosotros teníamos, ya ahora solo nos estamos reduciendo bastante. Ya ahora tenemos prácticamente dos expresiones, ¿cierto? Tenemos dos expresiones que están aquí en juego, en cada uno de los elementos, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer aquí, estimados, para poder resolver esto? Si se dan cuenta, ya en esta última expresión tenemos dos variables y una sola ecuación. ¿Qué podríamos hacer aquí, estimados? Profe, ahora se puede factorizar, ¿Ya? ¿Qué obtenemos con eso? despejar nuestra variable. ¿Ya? ¿Cuál variable? La XC5 sobre B, o sea, bajo B. ¿Ya? Entonces lo que tú estás sugiriendo es que hagamos lo siguiente. Si te lo puedo entender. Básicamente que tenemos 300 igual a 1000 menos 300 menos 1000 por X sub C4B dividido por 0,4 menos X sub C4B y todo eso Entonces, por X sub C5B. ¿Eso?
Sí, profe. Perfecto. Ya, muy bien. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar, ¿cierto? Y factorizar todos estos elementos. 300 igual 1000. Bueno, vamos multiplicando el tiro para... Serían 400, ¿cierto? 400 Menos menos 1000. x sub c4 super b menos 300 menos, perdón, más 300 más 1000 x sub c4 super b, todo eso dividido por 0,4 menos x sub c4 super b, todo eso por x c5 super b. Si se dan cuenta, podemos en este caso restar esos elementos, ¿cierto? Esos se suman y nos va a quedar un valor numérico dado, en donde va a ser 300 por 0,4 menos x sub c4 super b dividido por 700. Y eso tiene que ser igual a x sub c5b super b, ¿cierto? Podemos simplificar esos ceros, ¿cierto? Y nos queda de esa manera. ¿Cuál es el gran problema que tenemos ahora? Que tenemos un factor o tenemos una variable en función de otra variable. ¿Cómo lo podríamos solucionar eso? ¿Cómo lo podríamos solucionar eso? Incluimos una nueva relación que no es una relación, sino que es una especie de norma, por decirlo así, que tienen que cumplir todos nuestros balances. Ya que estamos hablando de fracciones, yo sé que x sub c3 b más x y sub c3 b más, perdón, x sub y c5 más x sub c5 b y más x sub c4 b tienen que sumar 1. Además, yo ya sé que ese valor de aquí vale 0. Entonces esto se simplifica un poco más todavía. ¿Ya? Y de este elemento de aquí, empiezo a reemplazar, ¿cierto?, los valores que nos convengan, ¿cierto?, para poder obtener estos valores que acabo de mencionar.
¿cierto? Y aquí fue donde nos faltó un poco, ¿cierto? Para poder reemplazar. Lo que voy a tener que hacer ahora es decir, mira, este valor de aquí, ¿cierto? Yo lo voy a obtener desde aquí. Entonces, ¿qué nos va a quedar eso? X sub C5b tiene que ser igual a 1 menos X y C5b menos X C4. B. ¿Ya? Entonces, aquí teníamos un detalle que parece que este de aquí no es D, este es B. No me dijo nada. Entonces, esto hay que hacer un redespeje, ¿cierto? Porque eventualmente vamos a tener ese problema. ¿Ya? Vamos a solucionar el tiro mejor, porque si no. $40 por B. Ya, entonces, aquí vamos a tener, ¿cierto? Que 40 va a ser igual a 1000 menos 200 dividido X sub C3 super D. X y C5 B. Por ende, esto de aquí va a ser 40 por X sub C3 D dividido por 1000 de menos 200. Y eso es igual a X y C5B. Y como ya tenemos que ese valor tiene una dependencia con X sub C4B, nosotros lo podemos reemplazar en cada uno de estos elementos y vamos a obtener ese valor que está ahí. Básicamente, todos los valores que están aquí van a quedar en función de X sub C4. ¿Ya? Ese despeje, el valor que les dé, va a quedar de tarea. Porque esto ya se lo había dado la semana pasada y no lo hicieron. Entonces, una vez que ustedes tengan el valor de X sub C4B, se van devolviendo. Y van a obtener X sub C5B. Van a obtener X y C5B. Y así sucesivamente. Hasta que obtengan el valor final de los dos flujos básicos que nosotros tenemos. ¿Ya? Tomémonos un descanso, volvemos 10 para las 4. Ya, estimados, vamos a continuar. Acá hay otro ejemplo de balance de masa. Dice, a una fundición de acero ingresan las siguientes materias primas, en donde podemos ver 5 aleaciones, ¿ya? 5 aleaciones que ingresan y cada una tiene distinta composición. Y además tenemos acero, que esa es el producto, ¿ya? Entonces, esto de aquí es el producto. Indicar las cantidades de cada aleación para producir 20.000 libras de acero, del acero especificado. O sea, ¿cuánto tiene que ingresar de la aleación 1, de la aleación 2, 3, 4 y 5 para poder producir el acero que nos mencionan aquí? ¿Ya?
¿Cómo podríamos resolver esto? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer aquí? Profe, tendría que indicar el número total de variables correspondiente de corriente independiente, primero, ¿cierto? Ya, perfecto. En este caso son dos corrientes, ¿cierto? Una de entrada y una de salida. No, son 5 corrientes de entrada y una de salida. Ahora lo estamos viendo al revés. Antes teníamos un ingreso y 2 salidas, ¿cierto? Ahora tenemos al revés. Tenemos 5 entradas y una salida. La cosa es que la salida tiene que respetar yo estoy poniendo antes yo tenía como restricción la entrada, todos los componentes de entrada. En cambio ahora tengo la composición de entrada y de salida y tengo un producto que ese tiene que respetar el flujo de masa, o sea, 20.000. ¿Cómo podríamos ver esto? Primero sería dibujarlo, profe, el flowsheet. ¿O no se puede Ya, todo? ok, veamos. Entonces tenemos, ¿cierto?
tenemos que va a ingresar una aleación 1, una aleación 2, aleación 3, aleación 4 y aleación 5, ¿cierto? Y va a salir como producto a 0. ¿Ya? Es la fundición. ¿Qué más hacemos? Ver los porcentajes de los elementos. Ya, perfecto. Si nos damos cuenta, esto de aquí es cada uno, la composición que tiene que tener, que viene siendo el porcentaje que menciona la compañera. Entonces, lo que tendríamos que plantear son los balances, los distintos balances que tenemos. Claramente, nosotros vamos a tener de nuevo lo que se denomina un balance general. Y en este caso va a ser que la aleación 1, o la masa que ingresa de aleación 1, más lo que ingresa de aleación 2, más aleación 3, más aleación 4, y más aleación 5, tiene que ser igual a la masa de acero que sale. ¿Ya? Que ya la conocemos. Esta de aquí es 20.000 libras. Seguido, acto seguido, debemos realizar, ¿cierto? Y ver los balances individuales que tenemos de los distintos elementos o componentes. En este caso vamos a partir con el cromo, ya que era el que estaba en primer lugar, ¿cierto? En lo que nosotros teníamos. Entonces, el cromo es 0,185 por aleación 1 más 0,125 por aleación 2 más 0,12 por la aleación 3 más 0,16 por la aleación 4 y más 0,7 por la aleación 5. Y eso tiene que ser igual a 3.800 libras, que es la masa de acero, ¿cierto? Ponderado por el porcentaje de cromo que debe contener ese acero, ¿ya? 20.000 libras por 19% o 0,19, ¿ya? Vamos con el siguiente, que viene siendo el níquel. Níquel tiene 0,095 aleación 1 más 0,02 aleación 2 más 0,02 aleación 3 más 0,59 aleación 4, perdón, y más 0, o sea, no trae, de la aleación 5. Ese no lo vamos a considerar y eso nos va a dar, ¿cierto?
1800 libras, ¿ya? Que es el porcentaje de níquel que nosotros deberíamos tener en el acero. Posteriormente nosotros tenemos el hierro. Aquí de nuevo todas las aleaciones traen hierro, y en este caso va a ser 0,72 por la aleación 1 más 0,855 aleación 2 más 0,83 aleación 3 más 0,05 aleación 4 y más 0,3 aleación 5, y eso nos tiene que dar 13.700 libras. ¿Ya? Posterior a eso, nosotros tenemos lo que se denomina tungsteno o wolframio, como le quieran llamar. En este caso, el tungsteno o wolframio solo se encuentra en las aleaciones 3 y 4. Entonces, en este caso vamos a tener 0,02 aleación 3 más 0,04 aleación 4, y eso tiene que ser igual A 400. a 400 libras, ¿cierto? Y finalmente el molibdeno está únicamente presente en la aleación 4 y son 0,16 veces la aleación 4. Y eso tiene que ser igual a 0,015 por 20.000. Y en este caso son 300 libras. ¿Ya? Aquí esto es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos ir haciendo ya desde ya? Claramente podemos hacer algunos despejes. Por ejemplo, la aleación 4 tiene que ingresar, ¿cierto? Y vamos a tener, ¿cierto? Que de la última ecuación podemos obtener que la aleación 4 va a ser igual a 300 dividido 0,16. Y eso nos va a dar 1875. ¿Ya? Libras. O sea que la aleación 4 yo ya sé cuánto vale. ¿Ya? Que son 1875 libras. Después, podemos utilizar esa información ya obtenida en la obtención del tungsteno. Y en este caso va a ser que la aleación 3 va a ser igual a 400 menos 0,04 por 1875, y todo eso dividido por 0,02, lo cual nos va a dar el valor de 16.250 libras. ¿Ya? Perfecto. Entonces nosotros ya tenemos dos componentes que tienen que cumplirse sí o sí. ¿Ya? Acto seguido nosotros debemos ir calculando las otras ecuaciones que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Los otros tres balances que nosotros tenemos aquí. También se tienen que cumplir. Entonces, vamos viendo, ¿cierto?, qué podemos obtener de estos elementos o de estos componentes.
Vamos a partir con la segunda, el balance del níquel. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos componentes. Entonces, en el caso del balance del níquel, nosotros vamos a tener que, de ahí vamos a despejar, en realidad cualquiera podría despejarla, pero vamos a despejar la aleación 2. Entonces, aleación 2 va a ser igual a 1800 menos 0,02 por la aleación 3, que son 16.250, menos 0,59 por 1875, ¿ya? Menos 0,095 aleación 1. Aleación 1. Y todo eso dividido por 0,02. Profe, 0,095. Gracias. Déjame anotar este antes que se me vaya. Y aquí sería 35. ¿Ya? Vamos a resolver lo que podemos resolver, ¿cierto? Lo que podamos resolver para evitar incluir muchos valores en los elementos, ¿cierto? En las ecuaciones subsiguientes. Entonces me va a dar, aleación 2 me va a dar 18.437,5 menos 0,095 dividido 0,02, 4,75 por la aleación 1. ¿Ya? Ya. Entonces ahora procedemos a reemplazar ese resultado en cualquiera de las dos ecuaciones que me quedan. Voy a optar por la del hierro, porque quiero que sea la del hierro, nada más. Y eso nos da, ¿cierto? Nos va a entregar lo siguiente, que del balance del hierro obtenemos que va a ser que la aleación, vamos a despejar la aleación 5 en este caso, ¿ya? La aleación 5 va a ser igual a 13.700 menos 0,05 por 1875 menos 0,02, perdón, no estoy leyendo acá, ahí está, menos 0,83 ya, por 16.250. Menos 0,855 por 18.437,5 menos 4,75 por la aleación 1, ¿ya? Y 0,72 veces la aleación 1. ¿Ya? Y todo eso dividido por 0,3. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a rellenar estos valores de manera tal que yo los pueda utilizar de manera más
de mejor manera, ¿cierto? Al momento de reemplazarlo en la ecuación. Entonces, sería 13.700 menos 0.05 por 1.875 menos 0.83 por 16.250 menos 0.855 por 18.437 y ahí estamos. Nos va a quedar, ¿cierto? Dividido 0.3. Esto nos va a quedar, ¿cierto? Que me va a quedar menos 52.149,62 0.855 por 4.75 positivo menos 0.71 ¿ya? Y dividido 0.3 me queda más 11,17 veces la aleación 1 ¿ya? Y ahora yo lo puedo ingresar, ¿cierto? A la ecuación número 1, al balance del cromo. Lo que nos va a dar lo siguiente. Balance del cromo. ¿Ya? Nosotros sabemos que 0,185 veces la aleación 1 más 18, perdón, más 0,125 por 18.437,5 menos 4,75 veces la aleación 1, ¿ya? Más 0,12 por 16.250 más 0,16 por la aleación 4, que en este caso tiene que darme 1.875 más 0,7 por la aleación 5, ¿cierto? Que vale 11,17 por la aleación 1 menos 52.149,62 y todos estos valores sumados me tienen que dar igual a 3.800 o 3.800 libras, lo cual me va a indicar cuánto vale el valor de la aleación 1 y los vamos a ir agrupando ahora. Entonces, 0.185 menos 0.125 por 4.75, ¿cierto? Y más 0.7 por 11.17 me da 7,41. Entonces, 7,41 veces la aleación 1, ¿ya? Sería aquí 3.800 menos 0.125 por 18.437,5 menos más 0.7 por 52.149,62, ¿ya? Menos 0.12 por 16.250 y menos 0.16 por
1875 me tiene que dar el resultado que yo estoy esperando. Y en este caso es que esto tiene que ser igual a 35.750,05, 0,05. ¿Ya? Sí. 0,7 por, sí. 0,12 por 16.000, sí. Menos 0,16 por, sí. Medio bien. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es despejar la aleación 1. Aleación 1. Y eso nos da 35.750. 37.750.05 dividido 7.41. Esto me da 5.094,47. ¿Ya? Y si yo voy revisando, entonces vamos viendo cuánto vale cada uno. Ahora, la aleación 2. Aleación 2 me va a dar 18.437.5 menos 4.75 por 5.094.47. Y eso me da menos 5.761. Profe, creo que la división la hizo mal, me da 4.824, la aleación 1. La aleación 1 te da 4.824, 4.824,56. 4.56. ¿Ya? Veamos cuánto da la aleación 2. Aleación 2 nos da 18.437.5 menos 4.75 por 4.824.56. Y eso nos da menos 4.479,16. Y la aleación 5, que es la que nos falta, ¿cierto? La aleación 5 nos va a dar menos 52.149.62 más 11.17 por 4.824.56. Y eso nos da 1.740,72. ¿Ya? Eso es lo que en teoría deberíamos estar teniendo de cada uno de los componentes que nosotros tenemos. ¿Ya? Solamente por revisar vamos a calcular la suma. 4.824.56 de la aleación 1 más aleación 2 son menos 4.479.16 más 16.250 más 1.875 y más 1.740.72. Eso nos da 20.211.12. Claramente, el resultado entonces está teniendo un sesgo más o menos fuerte, ¿ya? ¿A qué creen ustedes que se deba este error que estamos teniendo? Claramente, para que también lo tengan en consideración, en este tipo de ejercicio, especialmente cuando uno los hace a mano, hay un grado de tolerancia. O sea, si hubiera dado 20.001,80, ahí podemos echarle la culpa a los decimales, ¿ya? Porque igual es un ejercicio hecho a mano, ¿cierto? Y uno tiene errores y a veces en algún resultado uno toma 2 decimales, en otro 1 y así sucesivamente. Pero el problema es que aquí ya la diferencia es muy grande. ¿Dónde creen que podría radicar ese error?
Profe, ¿no puede ser acá solamente como un tema de error de cálculo? Podría ser, eventualmente, claro. A mí en la aleación 2 me llama un poco la atención que dé un resultado negativo.